Hola Lorena, muchísimas gracias por el foro, por esta participación y me emociona mucho este panel de discusión que vamos a desarrollar con tres plataformas, colectivos, donde vamos a explorar un poco las diferencias, la importancia de su colaboración y su trabajo en las artes visuales. Tenemos a tres plataformas, tres colectivos, plataformas que les queremos presentar el día de hoy. El primero es Colectiva Trenzar, es una asociación cultural creada en el 2016 como un espacio feminista, activista, comprometido con temáticas de memoria, identidad de género, derechos humanos, utilización de diferentes disciplinas artísticas. Aquí para este panel nos está acompañando Alondra Flores, quien es feminista, activista escénica, gestora cultural, cofundadora de Trenzar, y Cristina Renteros, que es productora en la Asociación Cultural, en esta asociación cultural. Tenemos igualmente al colectivo, al LEMO, que es un colectivo creado por mujeres para visibilizar a través de sus expresiones artísticas los derechos humanos, la reflexión crítica, la denuncia y la equidad de género femenino particularmente en Guatemala y alrededor del mundo. Aquí nos acompaña Teresa Jiménez, quien es cineasta y comunicadora en construcción y aprendiz de la vida, radicada en Guatemala, que es la coordinadora actual de LEMO, igualmente Yanira. Y por último, tenemos a Afroféminas, que es una plataforma de difusión, una revista cultural también igualmente que está encaminada a mostrar a la mujer negra y afrodescendiente desde sus ambiciones profesionales en diferentes espacios de interés, como la investigación, la cultura, la opinión, y que en este particular panel tenemos el privilegio de contar con Julia Craverera, que es una historiadora del arte, educadora del arte, gestora cultural y comisaria de exposiciones afroespañola. Entonces, teniendo esta información en mente, quiero darle la palabra a cada una de ustedes para que presenten brevemente cada uno de sus colectivos y plataformas. Julia. Veo Hola, primero, entonces primero, empecé por el final, pero es que veo primero en la lista. sí, por eso yo te estaba esperando por si había un cambio de turno. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Bueno, encantada, mi nombre es Julia Cabrera y soy historiadora del arte, como bueno me ha presentado Daniela, y estoy aquí en representación de la sección de cultura de Afroféminas. Quisiera, voy a ponerme para no pasarme el tiempo. Quisiera primero presentaros a la creadora de Afroféminas, Antoniette Torres Soler, que es filósofa, activista y empresaria. Ella fue la que creó en 2014 Afroféminas. Además ha escrito un libro que tiene mucho que ver con esta plataforma. Y bueno, Afroféminas tiene como objetivo difundir y apoyar la labor, también la figura y la voz de mujeres africanas y afrodescendientes y también racializadas. Además, supone un medio, supone una comunidad, como esa manera de agrupar voces de diferentes temas y diferentes realidades e historias. También supone un medio de comunicación digital, ya que se da voz a esa opinión, se publican ensayos y se publican artículos también de periodistas, comunicadoras y otras profesionales. Supone una plataforma, ya que permite difundir figuras y lo que decía antes, las voces y la labor de mujeres afrodescendientes y racializadas. Supone también un altavoz, porque es una plataforma que actualmente está reconocida y tiene una estima bastante importante, ya no solo en España, que es donde está su sede principal, sino también a lo largo y ancho de todo el mundo, principalmente en el continente americano.
que tiene también una gran sede en Colombia y bueno, y supone un estilo de vida ya que está ligado al activismo y es un poco a grosso modo lo que es Afroféminas. ¿Cómo se trata la cultura en Afroféminas? Bueno, pues se trata de diferentes perspectivas. Uno de los casos, por ejemplo, que se difunden proyectos, como he puesto aquí, un proyecto que inicié yo que se llama Conocesa, que tiene como objetivo visibilizar a personalidades de la historia del arte de origen afrodescendiente, racializado y también de una perspectiva de género e inclusiva en cuanto a la comunidad LGTB. También supone una difusión de iniciativas artísticas, proyectos culturales de artistas y colectivos de artistas africanos y afrodescendientes, como es el caso de Black View, que es una asociación de actrices, actores y cineastas africanos y afrodescendientes. También es un medio para llevar a cabo entrevistas, como es el caso de entrevistas a artistas, como es esta que he situado aquí, este ejemplo, a una actriz afroespañola, Montse Pla. También supone un medio para hacer denuncias y un activismo cultural, como puede ser el ejemplo de la conversación de Carolina, que es una de las escritoras de la sección de cultura, con Jenny Cuesta, que es fundadora de Cimarrón Producciones, directora y productora de cine y televisión. También supone un espacio de reflexión, como es en este caso, en el cual Doris Otis Mohan se pregunta por qué no ha habido grandes artistas mujeres diversas. También supone un espacio de visibilización de artistas africanas y afrodescendientes, como es el caso de Montserrat Anguiano, que la vemos en la foto. Y también contiene una tienda para poder llevar a cabo esa difusión del arte y la cultura a través de pues, esa remuneración a las artistas. Y también supone una difusión de convocatorias para artistas, para ferias, exposiciones, etc. También difunde el trabajo de colectivos de arte y de proyectos de investigación de arte. Y también es un espacio para llevar a cabo nuevas narrativas de la historia del arte. A lo que decía anteriormente, es una plataforma, es un altavoz, ya que cuenta con muchas seguidoras en sus diferentes redes sociales y de visitas en su web. Y ahora os quisiera presentar a algunas de las que hacemos parte de la sección cultural de Afroféminas. Como podéis ver, los perfiles son de diferentes campos, que es un claro ejemplo de cómo se puede mirar el arte desde la comunicación, desde la filosofía, desde la historia, desde la filología también, desde incluso la política. Y bueno, esa es la presentación de Afroféminas. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Has abordado unos puntos claves que vamos a estudiar ahorita más adelante cuando hagamos la discusión. Pero antes de abrir la discusión le quería dar la voz al colectivo Lemou. Igualmente quería introducir a Yanira, igualmente que está participando con el colectivo, quien es igualmente es una artista y muralista, artista plástica guatemalteca que hace parte integral del proyecto, y les doy la palabra a Teresa y a Yanira para que presenten el proyecto. Buenas tardes, muchísimo gusto. Mi nombre es Teresa, pues les hablo desde Guatemala. Es un gran gusto estar y compartir acá con todas ustedes. Pues bueno, nosotras pertenecemos a la colectiva Lemou. Lemou significa espejo o reflejo.
está en uno de los idiomas de Guatemala, de los tantos idiomas que manejamos acá. Prácticamente nosotras somos una colectiva que maneja la comunicación, el arte y el cine. Nos expresamos casi siempre y bueno, y nacimos, ¿verdad? Desde esta parte del audiovisual. En nuestro, digamos, mayor recurso es el audiovisual, entonces desde hace 8 años estamos en estas andadas, ¿verdad? De expresar nuestras emociones y contar esas historias que están ahí, pero que no vemos a través del cine, ¿no? Del audiovisual, del documental. Entonces, venimos con esta, digamos, activismo artístico desde hace varios años, y también nuestro fuerte es la comunicación y nuestras plataformas, ¿verdad? De comunicación en el internet, en las redes sociales, ha sido parte fundamental también de este desarrollo que hemos tenido durante este tiempo. Buenos días, compañeras, qué gusto verlas, un gusto saludarlas. Mi nombre es Yanira Ishmucané y bueno, somos, ahorita está Tere, estoy representando a la colectiva, pero habemos como más compañeras, Verónica, Cleida, Kat, que son compañeras, Luisa, que son otras compañeras que nos ayudan y somos compañeras de varias áreas de Guatemala. Llevamos 8 años trabajando desde la colectiva. Además del audiovisual, creo que hay varias áreas las que hemos ido tocando durante el transcurso de este tiempo. Entonces, dentro de eso es como un pilar importante el audiovisual, en la creación de historias o la transmisión de ciertas historias desde distintos puntos de vista, desde las distintas realidades de nuestros contextos, de las áreas donde vivimos, porque pertenecemos a contextos muy diferentes, las compañeras. Además de ello, en el transcurso de ir trabajando el audiovisual, fuimos viendo que el acceso al arte en nuestras comunidades, en las aldeas, en los espacios aquí en Guatemala es muy precario, no llega. Y es una necesidad y es importante. Entonces, nosotras a partir del año 2013 empezamos con el desarrollo de las muestras itinerantes, viajando a aldeas, a comunidades de Guatemala, llevando cine y también formación artística a varios espacios. Este trabajo es en su mayoría, es contribución de nosotras, es ad honorem, no, de momento no contamos con tanto financiamiento, pero nosotras hemos visto que así como a nosotras el espacio artístico nos ha cambiado y nos ha ayudado a ver otras realidades. Creo que también este tipo de espacios también al llegar a los niños, a las niñas, a las mujeres de las comunidades, puede darnos otras oportunidades. Entonces, por eso también manejamos las muestras itinerantes desde el 2013. También hemos generado y creado espacios de formación para cineastas y artistas emergentes. E intentamos tratar de abordar un espacio que sea como más abierto y que pueda reunir a lo que forman las culturas de aquí de Guatemala, que son la xinca, la garífuna, la mestiza y la maya. Entonces tratamos de tener esa diversidad en nuestros espacios y es lo que vamos generando, o sea, además del cine, la creación, la formación artística, la formación, la generación de espacios de recreación, el acercamiento al arte, son cosas que nos mueven, nos motivan y creo que a partir de ello se puede hacer cosas como muy, muy importantes en nuestros espacios porque es necesario acercar el arte a todos los lugares. Efectivamente. Muchísimas gracias, Yanira, y Teresa por compartirnos la visión del EMO. Efectivamente, yo creo que eso nuevamente también será la segunda ronda de preguntas está enfocada hacia el último punto que acabas de mencionar, y nuevas formas de reconceptualizar el arte desde lo que ustedes proponen. Pero antes de iniciar con esta ronda de preguntas, termino dándole la palabra igualmente al colectivo Trenzar. Muchas gracias y para que hagan la presentación. Buenos días, compañeras. Bueno, acá en Perú todavía es de mañana. Qué lindo, qué hermoso conocerlas y escucharlas. Agradezco mucho este espacio porque nos nutrimos, ¿no? Y nos inspiramos como para seguir trabajando. Bueno, yo soy Alondra Flores y soy parte de Trenzar. Trenzar es una colectiva de activismo feminista que desde el año pasado
ha logrado ser una asociación cultural. Iniciamos siendo una colectiva en el 2016, pero ya veníamos trabajando juntas, siendo amigas, ¿no? Con algunos ejes en común. Y desde el 2016 dijimos, bueno, hay que hacer algo juntas, y le pusimos este nombre, Trenzar, por dos razones. Una, porque para nosotras el trenzado es un símbolo maravilloso y creemos que el trabajo de trenzar debe ser un trenzado constante con diversas organizaciones, colectivos, no solo con el movimiento de las artes escénicas, sino con el movimiento sobre todo de los derechos humanos, que es de donde más andamos, ¿no? Y por esta idea de trenza, y porque nosotras de pequeñas, nuestras abuelas nos trenzaban. Y eso para nosotras es un símbolo de regresar a nuestras raíces y de mantener viva la historia de nuestras ancestras. Y nuestro trabajo se basa en fortalecer el desarrollo de las niñas, adolescentes, en la construcción de su identidad de género, ¿no? Trabajar con mujeres para visibilizar la violencia de género. Al igual que sus países, nuestro país es un lugar muy golpeado a diario, ¿no? Por feminicidios, desapariciones, violencia, y creemos que es nuestro trabajo principal tratar de erradicarlo, ¿no? Erradicar el patriarcado desde el espacio pequeño y el espacio amplio. Y como nosotros somos artistas escénicas porque estudiamos artes escénicas, teatro, lo que hacemos es nuestro activismo feminista, lo relacionamos y trabajamos desde la pedagogía, desde la gestión comunitaria, hacemos obras de teatro, talleres, festivales, intervenciones en el espacio público, todo lo que se pueda. Yo sé que todas las compañeras autogestionadas acá comprenderán que una hace de todo, y si no, se lo inventa, ¿no? O sea, realmente yo agradezco mucho todo lo que en Trenzar me ha enseñado a mí, más de lo que yo he podido hacer, es lo que me ha enseñado, y he aprendido muchísimo, más allá de haber estudiado 5 años una carrera de artes escénicas, el mismo trabajo de una colectiva feminista de arte, me ha enseñado muchísimo, ¿no? Y bueno, a partir de la pandemia nos enfocamos en trabajar campañas virtuales, ¿no? Hemos tratado de llevar todo y luego ya hablaremos de eso, pero básicamente esa es una presentación sobre lo que es Trenzar, y bueno, mi compañera Cristina ya le dará más fondo. Hola, mi nombre es Cristina Renteros. ¿Cómo están, compañeras? Estoy muy contenta de estar con ustedes. Lo que dice Alondra es muy cierto, y me gustaría traer además que desde antes de que fuera nombrado Trenzar, nosotras ya autogestionábamos y hacíamos otras actividades también velando por los derechos humanos, pero ha sido muy interesante el proceso hasta el día de hoy, porque en el camino hemos pasado de ser adolescentes a ser adultas, algunas a elegir maternar. Entonces, el proceso ha sido muy interesante porque hemos tenido aciertos y desaciertos que en todo momento han aportado a nuestra visión y a cómo nos acercamos a las personas con las que trenzamos. En la virtualidad es verdad que han habido muchos cambios, muchos golpes, pero rescato mucho que se mantiene la búsqueda por sentirnos juntes en todo momento, y a partir de ahí los procesos de creación, aunque al inicio han sido extraños por ser algo nuevo, han sido bastante determinantes para la nueva visión que estamos teniendo desde Trenzar al trabajo que hacemos. Creo que tenemos, bueno, todos y todas tenemos un antes y un después con esta crisis, pero hablando de nosotras, nos hemos mantenido juntas y golpeadas, pero hemos visto cómo hemos vuelto a dar pasitos y ha sido muy interesante. Yo creo que si en un año volvemos a tener esta conversación, voy a poder contarles con mejor detalle del proceso, porque ahora es nuevo. Yo siento que estamos atravesando una nueva etapa todas, y es maravilloso. Y bueno, estamos en ese camino.
Buenísimo, muchísimas gracias a todas por su introducción. Atendiendo un poco a lo que todas ustedes mencionaron, quisiera empezar preguntándoles como una pregunta que las atraviesa a las tres organizaciones y que nos hacen pensar un poco cuál sería esa diferencia entre plataformas y colectivos. Teniendo una conversación previa con Julia, ella era muy enfática de hacer esta diferencia entre como una plataforma cultural y oyéndolas igualmente a ustedes también decir, pasamos de ser un colectivo a ser un proyecto cultural o una asociación y quisiera ver cómo estas diferencias se aplican en sus proyectos en específico y cómo sus proyectos van evolucionando o no, o cuáles son las ventajas de trabajar en colectivo, las ventajas de ser consideradas un proyecto cultural. Y nuevamente empiezo al revés y le doy, bueno, en el medio para cambiar y mover el espacio, empiezo primero con la colectiva Lemo, que ustedes sí fueron muy enfáticas de decir, nosotros somos una colectiva, de cierta forma son una asociación de artistas, que las diferenciaría un poco de ser como un proyecto cultural o una plataforma y cuáles serían esas ventajas y desventajas de trabajar en colectivo. Eh, Yanira, si quieres, empiezo yo, o tú. Bueno, pues creo que una de las ventajas es que compartimos conocimiento entre todas. Cada una es un ser diferente y un mundo diferente y de cada una aprendemos siempre, ¿verdad? Eso es lo lindo de trabajar en colectiva. Eh, Se aprende mucho también una de la otra. No sé, tal vez una de las desventajas es que a veces no, no nos conocemos bien tal vez y nos dañamos, digamos, no, sin quererlo, ¿no? Eh, entonces vamos como aprendiendo a vivir en esta colectividad, ¿verdad? Aprendiendo a conocer emociones, sentimientos, cómo es la otra, a conocer esos mundos. Entonces, sí, o sea, no es fácil, no es fácil, porque somos muchas, ¿no? Al final, y cada una, como les digo, es un mundo, entonces no es fácil, pero es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Eh, Diferente, obviamente, trabajar individualmente, pero creo que eso sería, digamos, lo mejor de esto. Em, También lo complicado es los presupuestos, ¿verdad? En trabajar arte, digamos, en países como los nuestros, donde el arte no es algo principal ni en la educación ni en nuestra sociedad, sino que es un hobby. No, o sea, sí es algo muy importante para nuestro desarrollo humano, pero en nuestros países no. Es un X, es algo X, ¿no? Entonces es muy complicado conseguir los presupuestos adecuados para tratar de vivir de esto, porque nosotras no vivimos realmente de esto, sino que hacemos, digamos, yo siempre digo que en un lado tenemos nuestra carpetita de proyectos debajo del brazo, buscando y tocando puertas, y en el otro buscando qué hacer, ¿verdad? Para poder vivir y comer, porque en el arte de esto no vivimos. En mi caso yo no vivo, yo tengo que hacer muchas cosas de esto, mucho menos del cine, por ejemplo. Yo no vivo del cine, y si quiero hacer cine, pues tengo que poner de mi dinero, tengo que buscar dinero, no sé, es una cosa muy compleja. Entonces eso creo que ha sido también algo muy costoso, ¿no? El financiamiento para crear nuestros proyectos, nuestras ideas. Tenemos muchas, pero que hagamos demasiado, no, porque eso es eso, siempre el financiamiento nos ha bloqueado muchas cosas, ¿no? Pero a pesar de eso seguimos poquito a poquito, ¿verdad? Con lo que tenemos. Claro, y antes de pasarte a Yanira, justamente vinculo lo que acabas de mencionar para ver si tú nos guías en la respuesta de qué tanto justamente es esa parte financiera, uno de los elementos claves de trabajar en colectivo, justamente la ventaja de unir esfuerzos para conseguir este apoyo financiero o realmente podría llegar a ser lo opuesto, una desventaja. Eh,
en nuestro caso, hemos tocado puertas en nuestro país, en Guatemala. Hemos recibido apoyo, pero ha sido muy poco. Tenemos actualmente un apoyo internacional de un fondo SFCAM, ¿verdad? Que está en Nicaragua. Nos ha apoyado durante todos estos años, pues en esta lucha, ¿no? Nos ha confiado realmente en lo que hacemos. Entonces, creo que hemos tenido más apoyo y visibilidad fuera de Guatemala, ¿verdad? Que dentro. Entonces, ha sido una lucha bastante difícil, pero ahí, pues ahí seguimos. Yanira. Bueno, creo que cuando planteaste la pregunta, creo que tal vez en ningún momento nos habíamos sentado a pensar, somos plataforma, asociación, colectiva, o cómo funcionamos más o menos, porque creo que nosotras venimos y empezamos a hacer cosas y es como, bueno, somos una colectiva. Tal vez en algún punto nos hemos planteado la posibilidad de hacer como, de llegar a un punto de ser una asociación por las formas legales que beneficiarían también, pero también representa como, no sé, como un camino un poco también más complejo, o sea, no sé, lo hemos visto por muchos lados, es un camino también muy complejo, y tal vez, y muchas de nosotras, o sea, de pronto no tenemos tanta formación, o algunas no han accedido a la formación universitaria, entonces vamos como tropezando sobre la marcha, entonces creo que lo de sumar esfuerzos como colectiva es como bien importante, ha sido un punto importante para nosotras, porque nos hemos apoyado de las habilidades de las otras compañeras y hemos ido como respetando y aprendiendo a respetar también los espacios y la diversidad de nuestras culturas, porque somos de culturas diferentes. Entonces nos ha ayudado a aprender, a conocernos, a vernos, que prácticamente esto termina siendo, por lo mismo del nombre de LEMOU, que es un reflejo para nosotras, es un reflejo de distintas realidades, ¿no? Entonces creo que como de forma colectiva nos ha ayudado como a intentar romper ciertas barreras de pensar que solo tu espacio es así, no existen otras formas de vida, otras formas de vivir, de crear, de sentir. Entonces creo que por ahí va, creo que de momento no hemos como intentado tener como una forma como más legal, porque también son costos muy fuertes tener una figura legal. Y aparte de eso, también con lo que hablabas del financiamiento, eso es complejo porque nosotras llevamos casi 8 años trabajando, y de esos 8 años realmente nos ha ido, en cuestiones de los proyectos y las cuestiones que trabajamos, ha sido muy difícil conseguir financiamientos o apoyos, porque normalmente nos han dicho, en nuestros países se prioriza la educación, más que la educación, se prioriza la alimentación, el agua, la comida, porque no son cosas que no tenemos acceso a salud, a comida, alimentos básicos, somos países muy pobres, entonces la prioridad está sobre eso, y el arte, la educación a veces se relega. Entonces, buscar financiamiento para esto puede ser como muy, muy difícil, independiente de que estés individual o colectiva, resulta como muy complejo, y los fondos estatales o de gobierno no se destinan para eso. Aparte, la corrupción que existe en nuestros países a veces es como también se destinan para otro lado. Entonces, creo que el arte ha sido como bien relegado. Y entonces tal vez las personas en las capitales o en las ciudades tienen acceso a eso, pero en las comunidades, si ni siquiera hay acceso a drenajes, a agua o a comida, mucho menos a un libro, ni siquiera hay energía eléctrica o a veces ni internet. Entonces el arte por muy atrás. Claro. Y digamos, más adelante en la segunda serie de preguntas vamos a vincular un poco lo que acaban de decir con esta nueva construcción del papel del arte, pero antes de ir allá quisiera como poner en contraste una última pregunta. ¿Cuántas miembros tiene su colectivo? Ok. Nosotras tenemos como base, por decir así, que somos las compañeras más activas, que somos 4, y de ahí en total somos 8, que son otras compañeras
que están, pero no pueden estar tan activamente dentro del proceso. ¿Y cualquier persona puede vincularse al colectivo o...? Sí, sí, especialmente trabajamos más con mujeres, o sea, somos una colectiva de mujeres, pero sí, siempre normalmente tenemos la apertura pues eso, de poder esperar más compañeras. Claro, buenísimo, muchísimas gracias. En ese sentido, Julia, ¿cómo ha sido tu experiencia en España con Afroféminas? Es una situación completamente diferente, presupuestalmente, económicamente, socialmente, frente a Guatemala, pero igualmente ustedes ya se definen completamente diferentes. Ustedes no son un colectivo, sino justamente una plataforma. ¿Qué los hace ser una plataforma si es netamente, como ellas mencionaban, algo, por ejemplo, procedimental o legal, o es algo que cambia conceptualmente la naturaleza del proyecto? Bueno, yo creo que la diferencia está en que ya de Afroféminas forman parte tantas y tantas mujeres que no se podría denominar, por así decirlo, colectivo, porque muchas veces se da voz. Tú puedes publicar un artículo y a lo mejor ahí acaba tu vinculación con Afroféminas, porque es una plataforma en ese sentido. Tú, si necesitas Afroféminas, ahí está para poder ser tu altavoz y para poder ser tu apoyo y para poder difundir tu trabajo, tu opinión o incluso tu figura y lo que estás haciendo. Y yo creo que en ese sentido es diferente, porque claro, ellas cuentan son 4, gestan todo en ese núcleo, pero Afroféminas tiene muchos contenidos más allá de la parte de cultura. Entonces somos tantas, o sea, somos muchísimas. Por ejemplo, yo he mencionado a algunas de las que forman parte de la sección de cultura, porque somos tantas que ese núcleo como colectivo no se podría dar. Por ejemplo, también puede servir que tú has escrito un libro y Afroféminas tiene una tienda y puede servirte como medio para difundir tu trabajo en ese sentido. Entonces es importante. Yo, pues a todas las mujeres racializadas y afrodescendientes que quieran difundir su trabajo, Afroféminas está para eso. Es un medio por y para nosotras. Entonces yo creo que podéis acudir al medio y ahí estará tanto para daros apoyo y bueno, que cada vez tienen más seguidoras y suscriptoras en su web, y aunque sea solo con esa visibilización es importante. Claro, entonces... Claro, en cuanto a la financiación, por ejemplo, no dista mucho, no se diferencia mucho del colectivo Le Monde, porque la situación del arte yo creo que es igual en todos los países. Son colaboraciones más bien voluntarias, pero claro, por esa parte, en ese sentido, Afroféminas tiene esa plataforma, esos seguidores, ese seguimiento, que ya os digo que es un medio por y para nosotras, que podéis formar parte de ello también, o si queréis que se difunda su trabajo, es decirlo para daros ese apoyo que necesitáis y de alguna manera nos podemos ayudar entre nosotras. Claro, digamos como que ahí sí existe como una diferencia, no solamente en el medio, sino en las diferentes temáticas, esfuerzos que se reúnen, digamos como que Trenzar, Lemo está más vinculada con una asociación creativa de artistas en aras de trabajar juntas para desarrollar proyectos colectivos, frente que Afroféminas es más como una plataforma donde existen diferentes áreas de trabajo, no necesariamente solo enfocado en la parte cultural, sino en diferentes otras áreas de difusión. Es un proyecto que ya se vuelve una plataforma, y por eso me parece interesante la aproximación que decía Alondra previamente, de ese salto que está haciendo Trenzar, de no sé si están haciendo ese salto de colectivo a plataforma, si es como un camino en el que quieran destinar, o siguen siendo como una asociación de mujeres trabajando en Perú, o cuáles son sus propuestas. Bueno,
comienzo un poquito y luego Cris me complementa mejor. Para nosotras es muy importante todo lo que mencionaban, porque fue una decisión muy difícil, muy, muy difícil. De hecho, nos replanteamos un montón de cosas, nos cuestionaba mucho la jerarquía del papel, ¿no? Como que en el papel estén ser presidenta, vicepresidenta, tal. Y fue una decisión muy difícil, pero lo que nos pasó es que una organización con la que trabajamos tuvo un financiamiento para ciertos colectivos si deseaban pasarse a la legalización, ¿no? Y nosotras dijimos, bueno, hagámoslo. ¿Por qué? Porque eso nos abría puertas para buscar ciertos financiamientos a los cuales antes no podíamos, ¿no? Pero una de las premisas era, ok, en el papel dice una cosa, pero en el día a día hay que seguir manteniendo, ¿no?, la dinámica horizontal. Para nosotros el trabajo colectivo es fundamental, no solo por nuestro trabajo como colectivo, sino también para trabajar en colectivo con diversas organizaciones y colectivas, etc. Nosotras no podemos hacer nada de lo que hacemos si no tenemos las alianzas que tenemos, definitivamente, ¿no? Como lo decía hace un momento, en el movimiento de los derechos humanos, por ejemplo, porque la memoria es uno de nuestros ejes, ¿no? O el género es otro de nuestros ejes, hay ciertos colectivos que confían un montón en nosotras. En sí, somos una organización autogestionada, o sea, no recibimos financiamiento mensual que nos pague como para, ¿no? De hecho, lo que decía la compañera Teresa me resonaba un montón, porque claro, todas nosotras hacemos más cosas, ¿no? Afuera, como hacemos de todo para tratar de subsistir, pero en realidad es parte del deseo y del placer que nos da hacer lo que queremos hacer, ¿no? Yo creo que es como nuestro placer, nuestra satisfacción también, a pesar de esos pequeñas, grandes desventajas, ¿no? Referido a la pregunta, trabajar en colectivo, para mí lo más difícil siempre es llegar a acuerdos, porque nos toma mucho tiempo, ¿no? Si trabajamos alguna intervención o alguna acción virtual, nos toma horas y horas. Para esto nosotros trabajamos con familiares de las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Entonces son personas que tienen 70 años, 60 años, 50 años y que tienen un ritmo muy distinto al nuestro. Entonces las reuniones son larguísimas, pero para nosotras es muy importante escucharles, porque vamos a hablar desde su testimonio y desde su voz. Entonces, la mirada del colectivo es fundamental desde allí, ¿no? Cómo trabajar con diversos colectivos también es tener, esperar, ¿no? Escuchar, observar, dedicarle más tiempo del que le dedicaríamos probablemente si trabajaríamos de una forma más jerárquica, ¿no? Pero es parte. Entonces yo creo que la primera desventaja podría ser esa, ¿no? Que nos toma mucho más tiempo de lo normal. Trenzar funciona además como una plataforma para otras organizaciones, ¿no? Compañeras que tienen sus propios proyectos. De hecho, durante 2 años tuvimos una casa autogestionada que tuvimos que dejar porque era autogestionada, no podíamos seguir pagándola, ¿no? Pero durante esos 2 años muchos otros grupos colectivos pasaban por la casa y era su plataforma física, ¿no? Entonces, ¿de qué manera también llevamos eso a la virtualidad? Y quería responder una pregunta que hicieron, que no sé por qué no lo mencioné, pero bueno, nosotras, de hecho yo soy lesbiana, y trabajamos con la comunidad LGTBIQ como una prioridad. En el mes del orgullo hacemos encuentros, acciones, trabajamos video performance, ¿no? Y eso también nos ubica a trabajar con diversas identidades, diversos colectivos que tienen sus propias historias, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos alguna actividad de mujeres trans o hombres trans, para nosotras es indispensable que en el equipo haya una persona trans, porque yo soy una mujer cisgénero. Y es indispensable además que colectivos se sumen a las campañas
esos mismos colectivos y que sus voces sean escuchadas y no mi voz opaca. De hecho, tratamos siempre de que no seamos las mismas que aparecemos en todo, sino invitamos a compañeras de afuera que no son de la colectiva directamente, sino independientes, a que moderen mesas, a que activen, ¿no? Por eso para mí también es una mirada colectiva. Creo, otra desventaja, y ya con esto cierro, es que asumir el trabajo de una colectiva autogestionada es renunciar a muchas cosas, ¿no? Y eso es difícil. Nosotras, cuando tuvimos la casa, llegamos a ser 10. Y actualmente somos 5, 4, porque la pandemia también es difícil, ¿no? O sea, como todas acá comprenderemos, es muy difícil. Entonces, yo creo que, no diría que una desventaja es lo económico, porque como lo decía hace un rato, yo creo que uno asume, ¿no?, que lo que está haciendo es parte de ello, y lo económico es parte de ello, y eso pues resultará que tal vez me tome mucho más tiempo haciendo lo que me podría tomar mi trabajo solo como artista, ¿no? Pero es parte, es asumir que ese es nuestro trabajo, y entonces lo económico es difícil para quienes activamos, ¿no? Entonces decidir eso es renunciar. Entonces podría decir que es una desventaja también. Además que lo colectivo abarca muchos más temas, ¿no? Nosotras hablamos de politizar nuestras conversaciones. Yo soy madre de 2 niños, entonces también hablamos de lo colectivo en mi crianza con mis hijos, hablamos de lo colectivo en cuanto a las demandas de mis hijos, porque Alondra mencionaba lo importante que es escuchar todas las voces, y me doy cuenta que como colectiva lo que hacemos, además de renunciar a lo que renunciamos y sentirnos muy contentas con lo que logramos y vamos descubriendo, es que al ser cada voz importante, es para nosotras muy interesante cómo vemos a nuestras infancias, a las infancias, crecer con el criterio sobre este mismo colectivo. Entonces a veces es duro, pero al mismo tiempo satisfactorio escuchar cómo un niño o una niña te dicen, ok, esto que están haciendo no me gusta, no estoy de acuerdo. Y para nosotras es, wow, es la manera en la que venimos trabajando. Vamos a abrirnos y vamos a ver qué más aparece. Por lo mismo que trabajamos con diferentes edades, que convivimos con diferentes edades. Creo que estamos teniendo además una nueva perspectiva con lo colectivo en esta situación pandémica, porque hay personas con las que ya lamentablemente no tenemos tanta cercanía como antes, y buscamos la manera de conectar y de escucharnos y seguir trabajando de este modo, pero se hace un poco más complicado. Entonces, creo que ahí es donde se vuelve súper importante el ser además una plataforma de otras organizaciones, de otras colectivas, de las voces que quieran poner diferentes compañeras que tal vez no pertenecen a ninguna organización, asociación o colectiva. Es muy importante para nosotras recibir qué está ocurriendo en otros lugares, a donde otras compañeras sí tienen acceso, a donde otros compañeros tienen acceso, para nosotras nutrirnos, desacomodarnos, porque es importante estar incómodas, para a partir de ahí seguir creando y seguir comunicándonos en pro del cuidado de nuestra comunidad, de nuestra colectiva, que finalmente es la colectiva que habitamos. Además viene nuestro amor y nuestra decisión por trabajar con lo colectivo, el ver que nosotras en nuestras raíces familiares veníamos trabajando de ese modo. Yo soy hija de una mujer que me crió con 3 mujeres más, y era una gran organización, no solamente para sobrevivir al día a día, sino también para educarnos, formándonos con las herramientas para poder nosotras el día de hoy criticar y ser criticadas por las nuevas generaciones, por las nuevas necesidades, por
por estos momentos en los que la gente más joven rompe el status quo y nos desacomoda. Creo que nuestro amor por trabajar en lo colectivo parte de ahí, de que no nos permite ponernos cómodas, que finalmente es lo que nos endurece, ¿no? Claro, Cristina, y tocas un punto muy importante. Ambas con Alondra establecen como la importancia de estas nuevas narrativas que se están desarrollando, tanto a nivel colectivo como en las artes visuales, y cómo justamente estas otras narrativas cambian la forma en que entendemos ciertos tipos de categorías que consideramos como dadas. Tenemos una categoría de lo que es ser madre, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, que supuestamente madre es una, pero en tu caso fueron tres. Eh, en la producción artística vemos como una persona, solamente un individuo, este aura de lo que es el artista, y acá están reconceptualizando, poniendo como no es el artista, sino es un colectivo de artistas. Y teniéndose en cuenta, quería preguntarles a las del colectivo Lemou, ¿cómo ven ustedes? ¿Cuáles son las diferentes perspectivas que ustedes proponen en ese entendimiento de lo que entendemos como artes visuales? Si dentro de su proyecto artístico, también con sus propias nuevas narrativas y especialmente de los diferentes bagajes culturales que venimos, existen como unos cambios de cómo entendemos las artes visuales, obviamente entendiendo que nuestra perspectiva normalmente suele venir de una mirada bastante eurocéntrica, norteamericana también, y cómo, digamos, estos diferentes plataformas y colectivos cambian estructuralmente lo que entendemos por arte. Por eso, pues me llama mucho la atención en ambos, en el colectivo Lemo y en el trabajo igualmente de Yanira, cómo ustedes están cambiando estos paradigmas. Em, Creo que lo más interesante acá con nuestra colectiva es de que tenemos miradas diferentes, ¿verdad? Porque vivimos en contextos diferentes, entonces también para Yanira, o sea, su visión, por ejemplo, es súper diferente, entonces ella al final plasma como ella siente, ¿no? Como ella crea emociones. Entonces, es una mezcla, no sé, al final de diferentes miradas que hace que nuestra plataforma sea como culturalmente visual rica, ¿no? Eh, Porque ella tal vez tiene una visión y se mezcla con la mía. Al final, no sé si me voy a entender. No sé si estás de acuerdo con eso, Yanira. O cómo podríamos, digamos, definir esto que hacemos, porque a veces es bien complicado. ¿Cómo definir? Bueno, yo creo que acá viene un poco de que, bueno, sí, uno es en la parte de lo que creamos y las ideas que hacemos, pero también creo que lo que tú hablas acá es bien importante tocarlo desde el tema, de ejemplo, de cuando hacemos producción nosotras. Hay una forma, hay un modelo de hacer producción que se ha enseñado en las escuelas o de las compañeras que tienen esa formación que existe, pero el cual a veces no se aplica a nuestros contextos. Nosotras hemos entendido que sí, el cine es una colectividad y en nuestros espacios y a donde vamos a grabar es una colectividad, pero con una forma de vivir, de sentir diferente, porque llegamos a comunidades con formas de vida diferente, de otras formas donde el modelo de producción establecido no aplica. Tenemos que generar otros modelos, tenemos que romper ciertas reglas, ciertas cosas, porque es necesario crear otras formas para empatizar, para también hacer porque esa es la idea de nosotros también, hacer un tipo de material o crear que sea participativo, que no sea invasivo tampoco, porque nos hemos dado cuenta, especialmente las compañeras que somos parte de pueblos originarios, de pueblos mayas, de que pueden venir cineastas de otros lugares o con otras visiones a realizar producciones a nuestras comunidades, pero es importante la visión nuestras. Ellos pueden hacer, y es el derecho de ellos de hacer y de ellas, pero tenemos nosotras también el derecho de presentar desde nuestra visión, porque a veces no nos sentimos representados o representadas en lo que vemos. Entonces, y para hacer eso es necesario
uno, modificar los modelos de producción, a veces, que es lo que intentamos hacer, porque hay que hacer otras formas de producción, hay que adaptarse a los contextos, hay que ir creando, y eso también, como decían las compañeras de Trenzando, de que, o sea, involucrar a la comunidad. O sea, si vas a estar en un espacio donde hay comunidad garífuna, tiene que estar involucrada la comunidad garífuna, porque tú no puedes hablar en nombre de, o sea, no conozco el contexto. Entonces es importante dar recursos, por eso es que nosotros también creemos en la formación, de venir y formar a compañeras y compañeros de las comunidades para que ellos puedan trasladar también su visión. Entonces, creo que para nosotros va ahí es de que, según nuestros contextos, vamos a ir cambiando un poco las reglas del juego, porque es necesario y es importante irlas cambiando porque somos contextos diferentes. Me parece muy importante lo que tú mencionas, porque de cierta forma entiendo que las propuestas que ustedes realizan no solamente cambian lo que entendemos como arte desde un punto de vista conceptual, pero también metodológico. La metodología cambia. Estamos acostumbrados a unos ciertos tipos de metodología bastante eurocéntricas, y ustedes plantean otras propuestas metodológicas que, por ejemplo, me parecería muy interesante conocer, atendiendo a una de las preguntas que están haciendo en el chat, que a propósito digo a las personas del chat, vamos a solucionar estas preguntas al final del panel. Justamente, em, eh, estaba leyendo la pregunta, cómo estas nuevas metodologías cambian la forma de producción y la forma en que vemos las cosas y vemos el arte y hablamos de arte de cierta forma, que me parece muy importante, por ejemplo, en el trabajo que también hace Afroféminas, porque obviamente no solamente es quien ha dominado el discurso, sino cómo manifiesta ese discurso, cuáles son las palabras, los contenidos que se difuminan. Y de cierta forma me llama mucho la atención, Julia, tu perspectiva como historiadora del arte. ¿Cómo son esas nuevas propuestas que propone Afroféminas de esa otra mirada y reconceptualización que se está presentando? Bueno, pues desde Afroféminas y por mi parte como historiadora del arte, yo quiero hacer repensar narrativas museísticas y también la historiografía, que aún yo hablo de España, que es el caso en el país del que soy, en el que vivo. ¿Cómo sigue todavía vigente esa historiografía machista, racista, xenófoba en contra de la comunidad LGTBI? Sigue presente aún hoy. Todavía perdura esa historiografía blanca del siglo XIX y no pasa nada. Es lo que nos educamos en la universidad, y aquí no pasa nada. Van saliendo generaciones y generaciones de personas profesionales de las artes y la cultura sin haber cuestionado absolutamente nada, las mismas maneras de hacer y de pensar que hace 2 siglos y de lo que instauraron los hombres blancos europeos. Entonces, eso también hace que las personas que tenemos esa mirada nos hagamos repensar qué es lo que se establece como el arte, porque el hombre blanco europeo lo que ha establecido como el arte es la pintura, la arquitectura y la escultura, y vemos que en otras partes del mundo el arte y la cultura también puede ser el cabello, puede ser el arte floral, puede ser la escritura, puede ser otras maneras artísticas, como por ejemplo una forma de canto de un pueblo indígena. Entonces, que ha quedado relegado a lo que es arte y a lo que no. Y desde mi papel como historiadora del arte afrodescendiente y afroespañola, y desde Afroféminas, yo tomo conciencia y pienso en eso. Y en cuanto a cambiar narrativas de museos, es muy importante, porque ya que aún hoy los museos españoles siguen todavía con miradas colonialistas. Y es algo que hay que visibilizar, hay que determinar y hay que tomar conciencia de ello. Entonces es muy importante, porque Afroféminas da esa plataforma una vez más para llevar a cabo ese activismo y denuncias que es muy importante para todo, para la educación, para la historia, también es algo político.
Definitivamente, desde un punto de vista museológico me llama mucho la atención también como las categorías de jerarquización de las prácticas artísticas, ¿no? Una pregunta que están mencionando igualmente en el chat, de cierto tipo de proyectos artísticos que son considerados de menor grado, como las artesanías, o como objetos arqueológicos, o como que de cierta forma reconceptualizan completamente el objeto como Sí, tal, bajándolo de categoría. totalmente. Yo en una iniciativa que he hecho en el museo en el que a día de hoy estoy trabajando, que es el Museo Nacional de Antropología de Madrid, hice una iniciativa que era visibilizar a mujeres creadoras. Una de ellas fue Daniela Gallardo, que es una mujer creadora de la comunidad Lom Zapacuta de Punta Arenas, Chile, y ella, su arte es cestería que forma parte de su identidad, que forma parte de su comunidad, porque siempre nos hemos creído que piezas como pueden ser unas cestas no tienen ningún tipo de bagaje creativo o intelectual, es meramente algo que se hace y ya está. Eso es lo que nos han intentado siempre educar, porque nos hemos educado en eso, es algo que se hace manualmente y no. Y lo que yo me he dado cuenta visibilizando la obra de esta artista es que detrás de esa acción hay una parte de visibilización de su comunidad, de su propia identidad, de la resistencia de su comunidad a la colonización, de un arte que ha perdurado siglos y siglos, algo que es patrimonio chileno. Entonces, hay que desecharse incluso de ese pensamiento de la historia del arte que está puesto por el hombre blanco europeo. Claro, y que tiene consecuencias, como mencionaba anteriormente Teresa, financieras, porque una cosa es conseguir fondos para la producción, pero también el valor económico que se le dan a ciertas obras. Una cosa es una artesanía que probablemente no va a valer lo que vale la obra de Damien Hirst, una obra de 10.000 millones de libras, bueno, qué sé yo, me lo estoy inventando, pero... Yo me pregunto, ¿y por qué no? Porque Claro, pero todos son la mirada, es como ponen en el chat, nos han relegado a que son objetos folclóricos, incluso dentro de muchas veces la celebración del arte está la típica categoría que es folclore. ¿Por qué no se pone a la misma altura una escultura que una danza o que, por ejemplo, este tipo de piezas? Yo no entiendo el motivo, y cualquier persona que ama el arte y ama la cultura no haría eso, porque o sea, para mí es lo mismo, es algo cultural, es un legado de todas las personas, tanto uno como otro. Entonces es duro, porque cuando te das cuenta de esto, te das cuenta de años y años, generaciones y generaciones que estamos totalmente equivocadas, porque es estar equivocado, es lo que dices tú, de un señor que a lo mejor Jeff Koons, que hace piezas escultóricas como balones de globos, ese hombre es el mayor artista cotizado, pero una mujer que tarda incluso décadas en terminar su obra, una obra que se supone que es artesanía, no tiene ni siquiera esa visibilización, y muchas veces esas artistas ni siquiera salen el nombre, simplemente se ponen como comunidad de mujeres de X sitio, en lugar de artista con nombre y apellidos. Que eso vendría un poco al punto que hablábamos anteriormente de la problemática del colectivo, porque justamente esa invisibilización pues permanece, ¿no? Y que nos hace preguntar el papel o la importancia de tener este nombre. Y que me hace pensar igualmente el trabajo que hace Trenzar en el sentido de esa reconceptualización que están haciendo desde las artes escénicas, porque normalmente, o sea, yo creo que todas estas conversaciones también se podrían extrapolar a lo que ustedes hacen igualmente, no solamente porque pues estamos hablando de la producción de objetos culturales, pero ustedes están haciendo otro tipo de representaciones que también cambian la forma hasta de cuantificarlo económicamente o de valorarlo en ese sentido, por lo que les queremos preguntar un poco cuáles son esas transformaciones en términos de narrativa que ustedes están proponiendo.
Definitivamente me resuena muchísimo, nos resuena muchísimo todo lo que dice Yanira y Julia, ¿no? Creo que primero porque somos mujeres creando desde el testimonio de mujeres, ¿no? Eso ya es un montón, eso es ya romper con lo que nos quieren decir. Somos mujeres quitando la imagen de musa, dejando de ser musas. Somos mujeres que nos reconocemos como poetas, como directoras, como productoras, ¿no? Entonces, como gestoras. Eso para nosotras ha sido bastante fuerte, porque creo que nos ha quitado la posibilidad también de recibir financiamiento del Estado. Nosotras no hemos recibido ningún financiamiento y hemos postulado, ¿no? Y no hemos recibido ningún financiamiento. Y yo creo que eso definitivamente algo tiene que ver con que seamos una colectiva feminista de mujeres, ¿no? Que además trabajamos temas de memoria, porque acá es un país en el que el terruqueo es cosa del día a día, sobre todo en estas épocas electorales, ¿no? Entonces, relacionando lo que comentaba Julia, no podía dejar de pensar que a nosotras algo que nos indignó desde nuestros inicios es que muchos espacios de arte, teatro, o sea, teatros, ¿no? Grupos de teatro o teatros, cuando trabajaban temas de memoria o del conflicto armado interno, lo que hacían es que utilizaban la historia y luego se olvidaban de los familiares. O incluso no escuchaban la versión de los familiares. Y nosotros decíamos, pero si quieren hablar de la voz de ellos, de ellas, ¿por qué no los invitan? ¿Por qué no los entrevistan? ¿Por qué no los escuchan? Entonces, regresamos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué voy a hablar? ¿Por qué le voy a quitar a la persona que se merece esa representación, el lugar que debe estar? ¿Por qué yo como artista voy a utilizar su historia, la voy a colocar en un teatro y me voy a olvidar de dónde viene? ¿No? Entonces para nosotras ahí era como empezar a fundamentar las bases de Trenzar. Para nosotras es fundamental que todos los procesos artísticos de memoria sean con los familiares o las víctimas o las sobrevivientes, ¿no? Todos. O sea, no hay una obra de teatro de memoria que nosotras hayamos hecho que no haya pasado por entrevistas, que no haya pasado por revisión, ¿no? Porque nosotras consideramos que debe haber un respeto por las familias y que ellas o las víctimas y sobrevivientes, que ellas mismas nos deben decir si lo que estamos haciendo está bien o no, si la historia que voy a contar está bien o no. Debemos romper con todo eso de que utilizo una historia y luego me olvido. Y fuera de esa obra, mi trabajo como activista debe ser constante. Debo acompañar sus acciones, debo acompañar los procesos judiciales, debemos acompañar de la manera que sea, pero debemos estar. Ellos y ellas deben sentir que somos sus aliadas, porque si no, vamos a caer en lo mismo. Utilizo la idea, me apropio, ¿no? Lo cuento desde mi privilegio, desde yo como artista escénica, pero esa no es la verdad, ¿no? Y lo que queremos es justamente romper con eso. Otra cosa que nos parece muy importante es no colocar símbolos por colocar, ¿no? O sea, no utilizar, apropiarnos de cosas que no son nuestras. No, o sea, nos parece fundamental que todo lo que elegimos para que esté visible tenga una historia, tenga un porqué, ¿no? Y si está, es por una razón específica y no porque es bonito. Me gustaría en este momento, si la compañera Lorena nos puede ayudar a compartir el primer video que le di. Cuando inició la pandemia era marzo del 2020 y el 5 de abril para nosotras como país, como Perú, es una fecha muy dura porque el 5 de abril fue el autogolpe de Fujimori, ¿no? Que nosotras reconocemos como el dictador de nuestra... el primer video es, no, perdón, el de la memoria no está en cuarentena. Ese. Entonces nos pasó que era marzo, pandemia, y luego en abril teníamos que hacer algo. Definitivamente teníamos que hacer algo porque no podía pasar desapercibido ese mes. ¿Por qué? Porque la hija de Fujimori, de este dictador, es actual candidata
¿no? Preelegida la segunda vuelta. Entonces ya venían haciendo campaña desde el año pasado. ¿Qué hicimos? Nos unimos con diversos colectivos, no solo de Perú, sino de Latinoamérica, y dijimos, hagamos una campaña que se llame La memoria no está en cuarentena. Y convocamos a los familiares y a las familiares para que salgan en el video. Y ahora me gustaría mostrarles este video que es, ese video salió desde el video versión Perú, versión Argentina, versión Colombia, versión un montón de países, y al finalizar hicimos uno que son los derechos humanos no están en cuarentena. ¿Por qué? Porque los otros colectivos querían que no solo sea de memoria, porque les parecía que habían muchas más problemáticas frente a la pandemia que hablar, y nos tocó replantearlo, ¿no? Entonces, si bien la primera parte fue la memoria, para esta la replanteamos. Y yo creo que eso es un poco del trabajo de caminar en colectivo, con otros colectivos, ¿no? En el que uno tiene que ceder y aceptar que otras propuestas. Y el trabajo sale mucho más rico, así, ¿no? Me gustaría mostrarles ese videito. ¿No se escucha? No se escucha, compañera. ¿No se escucha? Ah, disculpen. No. Vale, probamos de nuevo, déjame. Entonces lo tenemos aquí. Y bueno, les voy contando. ¿Ahora? Lo que hicimos, Yo creo que... no se Todavía ve no es- todavía el video. Déjame ver. No te preocupes. Es parte de la virtualidad adaptarse a esos pequeños detalles de la técnica. Y bueno, el símbolo que utilizamos fue el cubrebocas, ¿no? Porque en ese momento... Buscar, buscar, buscarnos, encontrarte, encontrar, encontrarnos, como un grito de amor, de solidaridad, de mundo, de saber que estamos aquí y ahora, porque estuvimos siempre, desde antes, desde la dignidad, la justicia, la memoria, el amor. Hacemos un tejido latinoamericano sin fronteras, izando la empatía como bandera. Las pantallas hoy son nuestras calles reclamando justicia por una vida digna. Los derechos humanos no están en cuarentena. La unión, la solidaridad, el arte, la cultura no están en cuarentena. Hoy 13 países hacemos una marcha simbólica, uniendo solo nuestras miradas, levantándonos contra la enorme desigualdad que existe en el mundo. Buscar, buscarte, buscar, encontrar, encontrarnos. Nos encontramos por la búsqueda de la justicia, de la dignidad, esa que es la misma que nos une, para construir desde la verdad, desde la fuerza, desde el arte para multiplicarnos. El arte no está en cuarentena. Los derechos de las mujeres no están en cuarentena. La verdad, la memoria, la dignidad no están en cuarentena. Y bueno, olvidé comentarles, por la emoción, que hicimos una performance virtual. Lo que nosotros hemos hecho es adaptar las cosas que hacíamos en la calle y todo lo hemos llevado a la virtualidad. Entonces, en vez de salir a la calle a hacer, lo que hacemos es que invitamos a la gente a que haga algo durante una hora específica o durante un día específico. Hacemos una campaña previa y la gente se suma publicando su foto con la mascarilla, ¿no? Entonces, y una frase, la memoria no está en cuarentena. Entonces, este video resume todas esas veces donde la gente activó, subió su foto, ¿no? Que sí, son 13 países los que se unieron, y para nosotras fue como bastante
importante sentir que había mucha gente que deseaba seguir con la lucha más allá de estar en pandemia o no, ¿no? Y quisiera, por favor, no quiero capitalizar la conversación, pero sí quisiera mostrarles un pequeño video que es justamente acerca de las convocatorias que hacemos cuando hacemos las performances virtuales. Que este video, que es el de Manti Vilca, Manti Vilca fue el caso de, ese no es, ahí está, el caso de mujeres adolescentes que fueron violadas sistemáticamente por militares en la época del conflicto armado. En nuestro país son muchísimas las mujeres que han dado su testimonio referido a eso. Y nosotras desde el 2015 acompañamos el caso, hemos hecho intervenciones, hemos hecho una obra de teatro con sus testimonios, con esta dinámica que justo les comentábamos hace un momento, ¿no? Y el año pasado dijimos, hagámoslo en la virtualidad. Entonces hicimos una convocatoria, este es el video, que responde un poco también a cómo es nuestro trabajo desde la performance, desde la exploración, desde las artes visuales, ¿no? Queremos romper el silencio, terminar con el miedo, conseguir justicia juntas. Entre el año 1984 y 1995, las mujeres de Manta en Huancavelica fueron víctimas de violaciones sexuales sistemáticas por parte de militares. 9 de esas mujeres lograron que sus casos lleguen al sistema de justicia peruano. Sus cuerpos fueron utilizados como botín de guerra para instalar terror e imponer el control militar a la población. La violencia sexual cometida por agentes del Estado fue una práctica extendida y tolerada. Estos hechos son crímenes de lesa humanidad. Son parte de un ataque generalizado y sistemático, además son imprescriptibles. Sus testimonios son un grito urgente por más de 30 años de impunidad. Exigimos un juicio oral justo, ágil y transparente. Que la pandemia no nos arrebate la justicia. Unamos nuestros gritos, no estemos aisladas. Este 3 de octubre gritemos juntas, que la verdad se sepa. Seamos parte del grito colectivo por las mujeres de Manta. Ponte una prenda negra o amarilla, tómate una foto gritando y súbela a tus redes sociales. Gritar juntas para acabar con el silencio. Gritar juntas para acabar con el miedo. Gritar juntas como un acto de justicia. La idea del color amarillo y negro es porque el caso, ¿no?, tenía esos colores y me gustaría que rapidito Lore comparta la foto, que fue la foto un poco resumen después de esa fecha. Lo que sucedía es que queríamos que haya un juicio oral porque durante todos estos años no han podido tener un juicio oral estas mujeres, ya que siempre el Estado atrasa sus sesiones. Siempre se encuentran excusas para que no haya el juicio oral. Entonces, acá como pueden ver son mujeres diversas que se unieron a la campaña, subieron sus fotos ese mismo día con el hashtag que la verdad se sepa y algo de información sobre el caso Manta y Vilca. Y es así un poco como creamos nuestras acciones. Gracias Alondra, y de cierta forma respondes una de las preguntas que proponía el público, al cual ahorita motivo a que nos escriban más sus preguntas para las miembros de los diferentes colectivos, y esa pregunta que justamente hace Luisa Fernanda Muñoz se la quiero preguntar igualmente al colectivo Lemou. Si ustedes han podido o han vivido algunas prácticas de censura o de invisibilización por parte del Estado. De cierta forma, tú mencionabas previamente, Yanira, que en Guatemala el discurso está muy controlado desde afuera, ¿no? Desde la mirada de cómo nos ven desde afuera, y de cierta forma, no sé si haya sido ese el caso del Estado y ustedes cómo si han experimentado este tipo de restricciones y políticas de censura. Yanira o Teresa. Pues, Yanira, yo que recuerde, no hemos llegado hasta ese punto, ¿o sí? Pues, de una censura como tal. No sé si entra como una censura, pero sí como una especie de estafa del Estado.
Porque sí, o sea, en el 2017 íbamos a desarrollar un proyecto en conjunto con el Estado en la parte de artes y nosotros, la verdad es que tiene mucho que ver que nosotras desconocíamos muchos procesos y tal vez la falta de eso, de entender que es un poder mayor, más fuerte y que tenés que buscar asesorarte. Entonces emprendimos un proyecto donde realmente fuimos como estafadas porque el Estado incumplió muchas obligaciones y nosotras quedamos embarcadas con el proyecto con una deuda de casi 3 años. Entonces, que quedamos con eso. Entonces, prácticamente para nosotros trabajar con el Estado es, o sea, no sé, tendríamos que volver a replantear varias cosas, pero va desde el hecho de que de censura como tal no, pero sí de prácticas malas, nefastas y apoyadas en el hecho de que de pronto piensan que, o sea, ven tus condiciones o ven la forma como trabajas y de pronto quieren sumarse a los proyectos, pero no de la manera correcta y tampoco también como la falta de información de nosotras, de asesorarnos, de poder también ser como un poder frente al Estado bueno, ahora ya lo hemos aprendido, ¿verdad? O sea, con todo lo que nos pasó, lo hemos aprendido, pero sí es como es complicado trabajar con los gobiernos, es complicado trabajar con los gobiernos, es difícil, es complejo y cuando carecemos un poco de formación y de cosas para entrar en esos ámbitos, es un poco más complejo porque se dan situaciones como las que nos pasó a nosotras con incumplimientos y que realmente derivan en nosotras en violencia física, mental, psicológica, económica, que también van mermando tus ganas de hacer cosas y de ver, y de aparte de cómo denuncias eso, cómo peleas contra un poder tan grande, o sea, siendo una colectiva en base de cuatro mujeres que subsistimos a veces de hacer otras cosas y que hacemos estas cosas por amor, entonces por ahí sí se ha dado este tipo de situaciones, pero ha sido más por ese sentido. Claro, claro, es que las prácticas de violencia no solamente se manifiestan como lo estaban haciendo el colectivo Transar mostrando lo que pasa a nivel social, sino justamente en las mismas relaciones directas con el Estado y con las instituciones. Y que me llama la atención otra pregunta que hace el público y que se la quería hacer a Julia de Afroféminas. De cierta forma, ¿cómo es esa relación institucional? O sea, tú haces como una crítica museológica igualmente, pero igualmente preguntan cómo justamente es esa crítica o esa relación con otras instituciones como festivales, escuelas de cine, espacios industriales. Su proyecto es bastante transgresor. ¿Cómo es esa relación con esos otros aspectos de dominación, de cierta forma también? No solamente a nivel estatal, sino cultural. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque sí, en España sí que es verdad que hay más que puedes tratar. Contamos con asociaciones y eso, pero hay que tener mucho cuidado porque en España se dista mucho, o sea, de manera muy normalizada se utiliza la diversidad como marketing. Ahora estamos en la era de Black Lives Matter, de pues había ya la tal. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las instituciones juegan con eso. Y las instituciones juegan con vamos ahora a hacer exposiciones, vamos ahora a hacer proyectos, vamos ahora a hacer tal, para sumarnos a ese activismo que ahora está tan en boga. Hay que tener mucho cuidado porque hay que saber discernir, hay que saber separar lo que es que se está dando voz, de verdad una institución quiere dar voz, de verdad toma conciencia, de verdad quiere tomar la iniciativa, o una institución quiere aprovecharse de los momentos que estamos viviendo, de tu arte y de tu identidad para llevar a cabo algo que luego no va a tener una finalidad con ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahora yo creo que hemos pasado, yo lo digo mucho esto en charlas y demás, que hemos pasado de estar visibilizados a estar totalmente visibles, a estar ahí.
Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay quien quiere que ahora eso que está tan en boga, quiere esa identidad, quiere ese arte como parte de voy a decir que mi institución es racista y voy a generar contenido con estos artistas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay instituciones que sí, yo por ejemplo en la institución que trabajo, tiene una finalidad que sí toman conciencia y sí quieren formar parte de esa transformación de narrativas y sí quieren hacer algo y por eso dan voz, dan plataforma y dan visibilidad, pero hay que tener mucho cuidado porque quieren, por ejemplo, hacer exposiciones, pues tener a un artista afrodescendiente, tener a un artista de Abya Yala para decir, mira, están ahí y ya no somos racistas y ya tenemos diversidad y está la cuota ya totalmente está suplida y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces hay que, yo creo que estar alerta porque ahora se cuenta mucho de muchas instituciones quieren proyectos, hemos pasado de no tener nada a tener muchas llamadas, muchos contactos, quiero seguir tu trabajo y hay que tener cuidado con qué finalidad quieres investigar mi trabajo, con qué finalidad quieres mi arte, con qué finalidad quieres trabajar mi identidad. Porque luego también se dista mucho de que instituciones quieren trabajar identidades, quieren trabajar arte, pero en los espacios de diálogo, en los espacios de poder, no hay personas que trabajen ese arte o esa identidad. Entonces, te quiero, pero no te quiero, es un contigo, pero sin ti. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Total, y como mencionaban Cristina y Alondra previamente, la importancia de darle la voz a las personas que están hablando su propio discurso, no simplemente hablar por ellas, que es lo que ha pasado en muchas de nuestras circunstancias, y que esa sobreexposición de visibilización responde, pues también lleva un poco a otra pregunta que está haciendo el público, y es dónde se pueden ver las producciones que todas ustedes están desarrollando, o sea, en qué plataformas se están mostrando, cómo el público puede acceder a cada uno de sus trabajos. En el caso de ustedes, Cristina, de Trenzar, ustedes tienen una presencia activa en redes sociales, pero no sé si también tengan otras plataformas en donde se puedan ver sus proyectos. Estamos desde las redes sociales, Instagram, Facebook, pero también estamos manejando para proyectos específicos cosas por Zoom y las comunicamos por las mismas redes sociales. ¿Se me puede estar yendo algún alito? Básicamente... ¿Puedo estrenar? YouTube. YouTube que acabamos de... Es verdad. Es básicamente desde ahí. Nosotras estamos, honestamente, estamos redescubriendo qué otras posibilidades existen todos los días. Realmente todos los días con Alondra en las mañanas eso, qué cosas nuevas hay para estudiar, para revisar. Nos interesan mucho. Pasa que a veces, yo creo que es una cosa un poco generacional, discriminamos un poco las nuevas redes sociales y los usos que se le da. Por ejemplo, TikTok se me viene ahora mismo a la cabeza, pero finalmente son grandes herramientas. Hay muy buenos mensajes, muy buenos aportes dados por compañeros y compañeras mucho más jóvenes que nosotras. Entonces, de momento tenemos esas, pero seguimos explorando qué otras posibilidades existen. Claro, y en el caso de ustedes, Teresa y Yanira, ¿dónde podemos acceder a sus proyectos? Nuestros proyectos están alojados en YouTube. Es nuestro principal, digamos, alojamiento, digamos, de nuestros proyectos, pero lo vamos a conocer, digamos, la promoción y todo por redes sociales, por Facebook y por Instagram. Igualmente, si ustedes entran a la web, se los voy a colocar aquí abajo en el chat, colectivolemo.com, pues ahí van a encontrar todas las redes sociales, ¿verdad? De quiénes somos, nuestras áreas de trabajo, ¿verdad? De cómo comenzamos, para que ustedes puedan tenerlo ahí. Creo que ahorita, digamos, por todo esto que nos mantienen encerradas, son las redes sociales, obviamente, nuestra plataforma principal de exposición. Anteriormente, pues como comentaba nuestra
compañera Yanira, que pues hacíamos muestras, ¿no? Íbamos con los materiales a las comunidades, que eso también era algo muy importante para nosotros, o sea, grabar en una comunidad y regresar con ese material para que la comunidad lo viera, ¿no? Pero por el momento eso, pues no lo hemos hecho, pero esperamos que volvamos a realizar eso, ¿verdad? Porque es también una parte muy importante, una parte para nosotros muy importante, ¿verdad? Que es esto, ¿no? De realizar materiales y volverlos a llevar a donde se graba. Claro. Voy a colocarles acá. Sí, eso les iba a sugerir. Ahí vi que Julia compartió las redes sociales de ella y de Afroféminas. Si ustedes también pueden compartir en el chat para que el resto de los asistentes puedan tener acceso a sus diferentes plataformas. No sé si exista otra pregunta del público que les quieran hacer a estos colectivos. Estoy leyendo un poco las preguntas que habían hecho, pero de cierto modo las hemos abordado en el curso de la conversación. Pero si tienen otra pregunta, estamos acá pendientes. Muchas gracias, Lita. Las está felicitando a todos por su magnífico trabajo. Estoy de acuerdo. Son iniciativas muy importantes que merecen ser definitivamente conocidas, divulgadas, y que, como dice Sonia Kerfa, reflejan otra ética artística que me parece también, igualmente estoy de acuerdo, muy importante resaltar. Muchísimas gracias por su participación.